del país, encuentran que está la sede, ¿no?, del Instituto Guatemalteco de Migración, pero también hay una sede de la SAT, aduana, o dice antigua aduana, y son espacios territoriales, ¿verdad?, o espacios inmuebles, bienes que están ahí, pero que si uno obtiene los datos registrales de esos bienes, se va a dar cuenta que la forma en que el Estado los adquirió son bastante atípicas, pero pues todo eso tiene un reconocimiento legal, no es que eso esté fuera de la ley, ¿no? Entonces aquí les hice este cuadrito. Vamos a entender qué cosas son del uso público, que son del dominio público, que lo podemos nosotros y nosotras los podemos utilizar. Otros que son de uso privativo, que son de dominio privado del Estado, propiedad del Estado por cualquier modalidad o que están en uso del Estado, y el patrimonio privado que solo pertenece a los particulares. Entonces, este uso público son todos esos espacios, ¿sí?, que le pertenecen, o sea, de los cuales el Estado es propietario, pero que lo podemos utilizar todos. Están para el uso de toda la ciudadanía. Luego el uso privativo es esos bienes que el Estado tiene en arriendo o de las cuales es propietario, pero que son solamente del dominio privado del Estado, ¿sí? Y luego el patrimonio privado, ¿ok? Eso es de los particulares. Entonces aquí estamos personas, ¿sí? El Estado propiamente dicho para su ejecución, para su operatividad, y estos que son para todos, ¿verdad? Y todos, bien. Aquí, de uso público, la titularidad, ¿verdad? Es el Estado como administrador o guardián. Acá en el uso privativo, Estado, municipalidades o entidades descentralizadas y autónomas. Y aquí los particulares, era lo que les explicaba. Nivel de acceso libre para nivel de acceso restringido, porque no son para uso libre. Aquí, por ejemplo, podemos encontrar espacios como oficinas de gobierno en las que no tiene acceso la ciudadanía, ¿verdad? Por ejemplo, los despachos ministeriales, ahí no cualquiera puede ingresar. Les hablaba también del edificio que ocupa el Congreso de la República, pero aún en mayor escala, por ejemplo, ¿verdad? Ustedes van al Ministerio de Finanzas Públicas, hay de atención a las personas, a los usuarios, y sin embargo, ¿verdad? Hay oficinas no son de acceso al público, solamente pueden ingresar los funcionarios que laboran en esas oficinas, ¿sí? Esto pasa también, por ejemplo, en las aduanas. Ustedes pueden ver las reservas militares también, ¿verdad? Las reservas, algunas reservas ecológicas a las cuales no tiene acceso restringido algunas, porque quienes se encuentran dentro de ellas o para salvaguardar los ecosistemas o cualquier razón que el Estado decida decretar o resolver para solo del uso del Estado, ¿verdad? Como les digo, esto también incluye oficinas a las cuales las personas, los usuarios, tienen acceso, ¿verdad? Entonces se tienen que destinar espacios adecuados también en las oficinas de gobierno en las cuales hay. Y luego el patrimonio privado, pues es como, bueno, el lugar donde ustedes residen, ¿verdad? En mi casa, su casa. Estos son espacios que son para el uso exclusivo de quien es el propietario o arrendador, ¿verdad? Luego por la naturaleza. Estos bienes de uso público, por eso les decía, cuidadito con las casas en la playa, ¿verdad? Porque la mayoría de los terrenos que se ubican muy cercanos a la playa han sido concedidos, pero no es que se tenga una propiedad como tal. Entonces adquirirlos en propiedad es bastante complicado porque en teoría son inalienables, son imprescriptibles a favor del Estado, ¿verdad? El Estado sí puede constituir propiedad a perpetuidad, contrario a lo que los civiles podemos hacer, ¿verdad? Los civiles no podemos, o sea, las personas comunes, los ciudadanos, no podemos establecer derechos a perpetuidad. Entonces, ¿qué pasa? Son imprescriptibles e inembargables, es decir, al Estado de Guatemala no se le puede embargar, ¿verdad? Tampoco pueden negociar o conciliar en procesos judiciales. El Estado de Guatemala, la defensa la ejerce la Procuraduría General, pero en las entidades descentralizadas y autónomas a la defensa técnica jurídica de esa institución, ¿verdad? No puede por ningún motivo, ¿verdad?, transigir en temas que vayan a poner en detrimento el patrimonio del Estado. Eso no se puede. Para que el Estado pueda
enajenar un inmueble o un bien cualquiera que sea, es un procedimiento que necesita ya sea un Consejo de Ministros o bien una resolución judicial, ¿verdad? Tiene un procedimiento en específico. Y luego, bueno, en el caso de los usos privativos está sujeto a controles públicos. También por aquí encontramos las subastas. Esa es una forma en la que el Estado, cuando adquiere bienes que le pertenecen, pero que no los va a utilizar, los puede subastar, ¿verdad? Aquí tenemos en el Código Civil el artículo 459. Aquí la Constitución, volvemos a citar el 121, todos esos bienes que menciona el artículo 121 de la Constitución son inalienables, inembargables, no se pueden enajenar. Y el Código Civil, que ya les había citado algunos de los anteriores. Y luego, pues, la Constitución, que protege el derecho de la libre propiedad, ¿verdad? Entonces, aquí esto le pertenece únicamente a quien por ley o disposición administrativa sea el legítimo propietario de un inmueble, ¿verdad? Entonces, uno tiene todo el derecho de salvaguardar esa propiedad en las formas en las que la ley lo permite. El propósito, goce y disfrute de la colectividad. O sea, aquí todos podemos hacer uso, goce y disfrute de estos bienes, ¿verdad? Los que están para el uso público. Ahí están las playas, los ríos, ya les decía, ¿verdad? El espacio aéreo también, para poder transitar. Si uno tiene la posibilidad de adquirir el boleto de avión, pues también se puede utilizar el espacio aéreo, ¿verdad? Algunas restricciones en algunos lugares, sí, en los lugares de uso privativo, por supuesto, ¿verdad? Actualmente ya no permiten ingresar drones a casi que a ninguno de los parques nacionales por el riesgo, ¿verdad?, de que estos artefactos puedan chocar contra algún punto histórico. Bueno, el propósito de los bienes del Estado de uso privativo es albergar instituciones públicas, prestar servicios, generar rentas. También aquí podemos encontrar que existen estos inmuebles, sobre todo, ¿verdad? Archivos históricos, sí, también se pueden, las bodegas del Estado, ¿verdad? En su tiempo existió un lugar que se llamaba Corecha, que era básicamente era un basurero, fíjense ustedes, y que le pertenecía al Estado y que ahí iban a dar todos los bienes que ya se habían dado de baja, los bienes en desuso. Y era un espacio acá en la zona 5 que era enorme, zona 9, perdón. Entonces, era un lugar que daba bastante pena. Actualmente la forma en que el Estado dispone de los bienes que ya no utiliza es muy diferente. Ya se han adherido a nuevos estándares de reciclaje y otro tipo de cuestiones que son pues bastante positivas, ¿verdad? Para poder evitar ese tipo de cosas. Pero aún así ustedes llegan a una oficina de gobierno, sea la que sea, por muy bonita y moderna que la encuentren, van a hallar que hay mobiliario, equipo viejo, o en desuso incluso, que podría ser que no tenga un lugar, ¿verdad?, bonito donde guardarse, donde resguardarse. Entonces, muchas instituciones, ¿verdad?, no solo para el resguardo de artículos históricos, sino para el resguardo de estos bienes que están en desuso mientras se lleva a cabo el procedimiento correspondiente para darle. Y por último, ¿verdad?, su propósito es el beneficio o lucro particular y disfrute de la persona o de sus familiares o de sí, ¿verdad? La propiedad nosotros podemos darle el uso que querramos, la que es propia, el patrimonio privado es ya corresponde a nosotros qué uso darle, ¿verdad? Simple y sencillamente lo único que tenemos que ajustarnos es a lo que la ley nos establece, ¿verdad? No salirnos de lo lícito para, si se va a utilizar para un propósito, beneficio o lucro, entonces acá les coloqué algunos ejemplos, ¿verdad? Carreteras, los puentes, las plazas, la zona marítima y terrestre, todo esto pertenece a la colectividad. En cuanto a los bienes de uso privativo, tenemos los edificios de ministerios, las fincas nacionales, ¿verdad? Incluso aquí encontramos también todas las oficinas de atención a ciudadanos o a usuarios. Los vehículos oficiales entran en, ¿verdad? Los vehículos oficiales, este ejemplo, fíjense que lo tomé muy en cuenta porque dentro de mi experiencia en la asesoría,
Cuando uno asesora en materia penal, por ejemplo, ¿verdad? A la administración pública, ustedes se van a encontrar que una gran cantidad de problemas les vayan a asesorar es el mal uso que se le da a los bienes muebles del Estado, pero sobre todo a los vehículos oficiales. Por lo regular, ese tipo de malas prácticas, el mal uso que se le da a estos vehículos, siempre terminan en una penal en contra de la persona que hizo el mal uso. Miren, es constante que se vuelve un vehículo oficial, por ejemplo, a ciertas horas de la noche, ¿verdad? Tiene un choque, tiene un accidente. Y miren, carro prestado, carro chocado. Eso que no se les olvide. Y pasa entre particulares, uno la verdad es que el vehículo, en la medida de lo posible, prestarlo o que se le preste, salvo que sea su mamá. Son situaciones diferentes. Por ahí decía Pius Peña, ¿verdad? Aquel autor civilista decía, por ahí viene la obligación pura, ¿verdad? La obligación pura son otros 50 pesos. La que obligación que nace de padres a hijos, eso es otra cosa. Pero en este caso, la obligación y la responsabilidad, sobre todo, que recae sobre el funcionario, el servidor, cargo un bien mueble, es sumamente imprescindible que tengamos en cuenta que es necesario entender y hacerles entender, y dentro de nosotros, nuestro quehacer como asesores, saber que es algo muy importante. Miren, yo les coloqué vehículos oficiales y aquí se me pasó poner, por ejemplo, aquellas personas que tienen a su cargo o que manejan fondos públicos, las cajas chicas o que manejan documentos contables también, ¿verdad? Actas, las hojas las hojas móviles de los libros de actas que autoriza la Contraloría General de Cuentas también son cuestiones que se les puede dar un uso muy indebido en la administración pública. Entonces, tomen en cuenta que esto tiene un uso privativo y si a ustedes, funcionarios o servidores, se les encomienda ese uso, tengan mucho cuidado de las responsabilidades que esto pueda generar, porque asumir una responsabilidad en el mal uso que demos a estos bienes, ¿verdad? Lo mismo con los edificios, pero sobre todo es con los vehículos que hago esta salvedad o con las hojas móviles de los libros de actas de la Contraloría. Eso es importante, tómenlo en cuenta. Puede ser que ustedes ya en su ejercicio profesional lleguen a ocupar cargos de funcionarios públicos de alto nivel, a nivel ejecutivo, por ejemplo, directores ejecutivos o viceministerios, ministerios incluso, ¿verdad? Y por lo regular, a estos funcionarios de alto nivel, de clase ejecutiva, según la ley de servicio civil, se les asignan este tipo de bienes, ¿verdad? Los vehículos, las hojas, están cargadas a su responsabilidad. Entonces, todo lo que se haga es de suma importancia mantener un orden correcto. El uso es privativo, entonces es exclusivo para uso del Estado y para cuestiones eminentemente oficiales o de trabajo. Bueno, y por último, ¿verdad? Las casas. Nosotros habitamos nuestras casas de habitación, terrenos privados que podemos adquirir, apartamentos ahora, ¿verdad? Que son muchísimos, y las empresas privadas, los espacios que ocupa una empresa privada, pues también es patrimonio privado, ¿verdad? Si tienen alguna duda hasta acá, no duden en tomar la palabra porque usted. Bueno, aquí les coloqué esto. A mí me gusta mucho la practicidad, me gusta mucho que aprendamos desde lo práctico, ¿verdad? Aquí hay una paradoja. Una paradoja implica que si algo que yo hice, que hago ahora, que debía hacer, lo hago, va a tener una repercusión en el futuro, ¿verdad? La paradoja del dominio privado. Dentro del uso privativo hay un punto intermedio, ¿verdad? O sea, el Estado tiene un dominio, ¿sí? A estos bienes como lo que nosotros tenemos cuando tenemos un bien a nuestro nombre, ¿verdad? Tenemos un vehículo, el vehículo es particular y yo tengo, está inscrito en la SAT los registros a mi favor de que este vehículo me pertenece, ¿verdad? Entonces, es lo mismo que pasa con el Estado. Estos bienes le pertenecen al Estado, ¿sí? Pero los tiene no para que estén ahí, ¿verdad? Para que se como yo
Voy a ser más específica, el edificio de la antigua aduana que se encuentra ubicada en la frontera de San Marcos, ¿verdad? Que es una de las fronteras más grandes, la frontera con México. Ahí hay un edificio que era la antigua aduana, que es un edificio enorme y se está cayendo a pedacitos, ¿verdad? Hay una parte que fue como en usufructo a la superintendencia y pues sí, la utilizaron, ellos han hecho remozamientos y demás, pero sigue perteneciendo al Estado de Guatemala para que se utilice con la fronteriza. El tema es que no se le está dando un uso. El tema es que esos bienes que están inscritos, constituidos en favor del Estado de Guatemala, les pueda dar un uso y que ese uso precisamente alcanzar a los ciudadanos en común, que es el mandato constitucional que le corresponde a la administración pública, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? No hay una libertad absoluta de uso como lo que podemos hacer con la propiedad privada. Y les explico. La primera de ellas es la venta, la enajenación, ¿verdad? Esos son bienes inalienables. Todo lo que le pertenece al Estado para venderse es un dolor, o sea, es casi imposible, ¿sí? Entonces, puede el Estado destruir su propiedad. Por ahí habrá alguien que en el tanque de ira viene y agarra un mazo y empieza a pegarle a una pared de su casa, o simple y sencillamente esa pared ya no le viene bien, entonces derriba, ¿verdad? Y de una vez de paso descarga un poquito de la ira que nos deja todos los días. Entonces, sobre todo a rumbos tipo la carretera interamericana o hacia la carretera Pacífico. Bueno, ustedes sabrán cuáles son sus rutas, la carretera alternativa. Bueno, casi que todas las carreteras ahora ya no hay lugares en donde uno pueda transitar con toda libertad. Pero deben ustedes hacer la catarsis, agarran el mazo. No tenemos a nuestro cargo bienes que son inscritos o que están constituidos a favor del Estado. Entonces, en ese sentido, el artículo 39 de la Constitución a nosotros nos da esa posibilidad de hacer con nuestra propiedad lo que nosotros, siempre y cuando sea con fines lícitos, nada más. Mientras que el Estado, para poder enajenar un bien, es un procedimiento engorroso, ¿verdad? Como les decía, procesos de aprobación mediante acuerdo gubernativo en Consejo de Ministros, refrendado, justificado y con un expediente que va a llegar a tener 50 leyes, ¿verdad? O bien procesos también, en los cuales el Estado puede adquirir bienes o los puede vender, porque estos bienes ya le pertenecen por diferentes motivos. Normalmente son por ejecutores. Bueno, si no tenemos duda aquí, esta es una paradoja, porque entonces hay una comparación, les hago esta comparación entre el particular y el Estado. El Estado tiene restricciones que no le aplican a la propiedad privada. ¿Sí? El único límite a la propiedad privada y que la misma Constitución lo establece y que tenemos un procedimiento para uso público, con fines de uso. Luego tenemos el uso del... Ayer les hablaba sobre esto, ¿verdad? Que es el manto acuífero, que es la plataforma continental. Y acá pues encontramos los artículos de la Constitución que nos atañen, ¿verdad? Las aguas son bienes del Estado, ¿verdad? Entonces, pues la Constitución hace 40 años ordenó la creación de una ley específica. 40 años más tarde, esa ley todavía no existe. Ahí está en proceso un de ley, pero la República no ha hablado este tema. A veces es un riesgo, ¿verdad? Podemos pensar que en algún momento también legislar el uso de las aguas o restringir el mismo podría derivar en actos de injusticia o también de restricción al acceso del agua de las comunidades, ¿verdad? Y todo por ahí empieza todo este debate, porque los propietarios de grandes extensiones de tierra que contengan yacimientos de agua deben compartirlos, ¿verdad? Por ahí encontramos que una de las mayores injerencias que tiene en la práctica los consejos de desarrollo urbano rural es esa, ¿sí? Poder intervenir para que la comunidad tenga acceso a un manto acuífero, ¿verdad? Miren, el agua es tal vez el bien más preciado que existe. Este planeta y nosotros como seres humanos la única
y la única fuente de vida, además de la luz solar, es el agua, ¿verdad? En cuanto a la regulación civil, ¿verdad? Encontramos algunas regulaciones que pueden existir entre los particulares, ¿verdad? Es de lo que les hablaba, de acueducto, los pasos de corriente, todo esto se puede generar a través de así con la intervención de los códigos, ¿no? Y luego encontramos este otro espectro que es el aprovechamiento hídrico, ¿verdad? ¿Qué pasa con las hidroeléctricas? El lugar que ocupan las hidroeléctricas. Estos son espacios de uso privativo del Estado, pero que su producto va a ser de uso y de dominio común, ¿verdad? Miren, en Guatemala, yo no sé, van a tacharme una cruz en la cabeza, ¿verdad? Menos mal ya no nos encontramos en la Guerra Fría, pero realmente uno de los propósitos más grandes y más importantes que debería tener el Estado es institucionalizar estos bienes. Y si alguien va a tener un beneficio y económico, sí, por la venta del agua, o sea, yo creo que aquí ninguno de nosotros, en los lugares en los que vivimos, tenemos o recibimos el agua potable de gratis. Habrá lugares donde es mucho más caro el servicio de agua que en otros. En Pagua, por ejemplo, la empresa municipal de aguas, a ustedes les toca con ellos, de agua son tan variables que van desde 10 quetzales en el mes hasta 150, 200 quetzales dependiendo del lugar. Sí, ya no se diga con aquellos pozos propios, ¿verdad? Nosotros después del 2009, con la entrada en vigencia de las leyes de la ley, de parcelamiento de fincas urbanas, en las cuales ya se prohibía, ¿verdad? Una desmembración para sí mismo de las 4 terrenos, ¿verdad? Más la finca matriz para la desmembración hacia terceros, entonces obligaba a las personas que querían notificar a realizar proyectos de urbanización. Estos proyectos de urbanización en teoría deberían de con un estudio de impacto ambiental, deben de contar con un pozo de tratamiento y purificación de las aguas y las residuales. Bueno, yo creo que la mayoría de colonias, ¿a qué costo, verdad? ¿Cuánto le cuesta un canon de agua a una persona que área de un apartamento, de una casa, sobre todo en las inmobiliarias, entre más modernas, uno cree que el verdadero negocio de las inmobiliarias es la muebles o los créditos que obtienen. La verdadera es el poder suministrar vida a un servicio de agua. Es tan así de rentable. Pero el agua es de dominio común, de conformidad con la ley. Entonces aquí es donde encontramos que cómo va la cosa. O es pública, como es, el uso es común. Entonces, ¿qué pasa? Aquí encontramos que para el dominio común, ¿sí? Para comunidades, para las aguas, para visitarlas o para poder producir energía eléctrica, ¿verdad? O sea, o necesidades vitales, como se los coloco aquí, beber, animales. O sea, la condición es que sea un acceso público, pero no debería desviarse el cauce. Esto es bien difícil. Miren, hasta artesanalmente se desvían los cauces. Eso, adivinen qué provoca grandes inundaciones. Entonces, el requisito legal es que haya un libre acceso, un libre y continuo acceso, ¿verdad? Para el dominio especial, que sería lo que les decía, llevar agua a nuestra casa para que nosotros podamos tener la comunidad de vivir en una casa o un apartamento con toda para que tenga un uso constante, ¿verdad? Del suministro de agua. Entonces, es un uso privativo, ¿verdad? Intenso, con fines de lucro. Aquí encontramos, por ejemplo, eso es lo que les decía con el dominio común, ¿verdad? Eso es para los particulares. Ahora, para el dominio especial encontramos que su uso es privativo. Aquí el fin es de lucro. Esto lo usan mucho las hidroeléctricas, las embotelladoras y, bueno, también las empresas de y otras más, ¿verdad? Y gran escala también tenemos y exportadores, los cafetaleros, todos estos, ¿verdad? Y tienen que utilizar acueductos industriales. Algunos acueductos industriales también se utilizan precisamente para suministrar a las grandes industrias. Guatemala no tiene gran industria, no existe Guatemala, ¿verdad? Más allá que las industrias normales, ¿verdad? La cervecería,
pues parece que Guatemala, su producto de mayor exportación son los borrachos, ¿verdad? Sí, es lo que es. Entonces, la industria utiliza este tipo de cuestiones, porque también la industria de la caña del azúcar, la de la palma africana, nativa de estas tierras, de estos territorios, en fin. El requisito, ¿verdad? Aquí excluye a personas así normales, ¿verdad? O sea, esto no es para beber, no es para brevar animales, no es para ni para un riego artesanal. Esto ya estamos hablando de volúmenes a gran escala, ¿no? Y debería también contar con una regulación en cuanto a ese volumen a gran escala. Y el requisito legal es que requiere de otorgamiento de licencias o concesiones por parte del Estado. Porque, por ejemplo, en el caso de las hidroeléctricas, estas tienen que utilizar corrientes o ríos, ¿verdad? Normalmente son ríos porque el agua debe estar corriente, que son de uso público. O sea, no solamente son propiedad del Estado, sino que además son de uso público. Si tienen alguna duda, me dicen. 2026, ¿verdad? Encontramos que el sistema está completamente fragmentado, ¿verdad? Buenas tardes, licenciada. Disculpe que la interrumpa. Eh, pero el compañero Pablo comenta que se le escucha entrecortado. Yo también tengo ese problema. Por momentos se le escucha entrecortado, pero no había querido mencionarlo porque las pasadas me dijeron que era solo yo. No, les ha pasado a todos. Gracias. Gracias por avisarme. Permítanme un segundito. Bueno, no sé qué hacer con eso. Fíjense, chicos, debe ser mi internet o de pronto sea Licenciada, fíjese que yo estoy conectado desde el inicio y a mí no me ha fallado para nada. Okay, a mí sí me ha fallado, licenciada, y también estoy conectada desde el inicio. Yo pensé que era mi internet y estaba haciendo pruebas acá, pero oyendo a los compañeros, no sé qué se deba. Puede ser su conexión, puede ser el router, pero si hay algunos que sí escuchan bien y otros que no, entonces... Entonces quizás sea problema de la plataforma porque hay una buena parte que no escuchamos bien y otros que sí oyen. Sí se escucha bien. No tengo que resolver esta duda. Entonces no es de parte de usted, fíjese, licenciada, no es de parte de su conectividad, sino, como dice el compañero, de la plataforma que está excluyendo algunos, o no sé, ¿verdad? Realmente son algunos que sí, otros no. Puede ser el sector de conectividad o algo, ¿verdad? Pero igual usted nos va a pasar la guía, entonces de ahí vamos a tener que estudiar. Lástima la explicación, porque sí, hay ratitos que se escucha bien, hay ratitos que se queda como pausado, como que se pausa un poco y se va entrecortando, y ahí vuelve a correr. Bueno, voy a tomar nota para comunicarme con el soporte técnico de Google, ¿verdad? Y que me hagan una revisión, bueno, de si puedo hacer la forma o qué más podría hacer. La verdad es que aquí en donde me encuentro, prestándoles estable. Pues no lo sé, podría ser alguna de las dos. Repito, de momento no tengo cómo solventarlo o resolverlo. Voy a tratar de ir un poco más despacio, de pronto también como que tal vez hablo muy rápido. Voy a tratar también de utilizar otro dispositivo. Mi computadora es una muy fiel compañera. Estoy consciente que ya, aunque las dos somos eficientes, ya tenemos ciertos años encima, ¿verdad? Entonces tengo que ser un poquito más consciente con ella y de pronto utilizar otros dispositivos que son de una... Tal vez lo que necesita su computadora, licenciada, es su limpieza, su saneamiento, ¿cómo se llama? Mantenimiento, para liberarla un poco y volver a hacer, ¿cómo se llama? Que renueve el sistema, ¿verdad? Aquí estoy apuntándolo todo, güey. Por lo que usted está diciendo, ¿verdad? Pero si hay compañeros que escuchan bien, entonces haga el reporte, dígale que el compañero Pablo Vargas no escucha, entonces que por culpa, no, mentira, Pablo. que se me van a dejar ir todos, no, hombre. Que vos fuiste. Pablito, a tener que usar tu nombre, que mandarles tu IP a Google para que les quede bien claro. No Google nos espía. Te queremos mucho, Google, no, el problema no es tuyo. No vaya a ser, va, ustedes, y peor que a mí ya me hackearon ahí en la página de la USAC, ya tienen todo
lados. Que no Si los el tenga señor por Franklin me ahí. está escuchando, por favor, deposíteme unos mis 200 pesos que estamos necesitados de billete. Bueno, ahí estamos. Repito, esta situación no la puedo solventar en este preciso momento, pero ya tomé nota, ¿verdad? Vamos a revisar tanto el soporte técnico de la plataforma como también mi hardware, ¿verdad? Ustedes déjenme vivir en paz con mi computador. Nos llevamos muy bien, ya es una relación estable, ¿verdad? Después de tantos años. Bueno, si vuelve a ocurrir, por favor, háganmelo saber. ¿Vieron? Eso es lo que podemos ahorita a corto plazo resolver. Mientras tanto, vamos a continuar y voy a tratar de ir un poco más despacio para reducir el micrófono de la computadora, que podría ser también por ahí el asunto. Bueno, vámonos a la realidad. En la clase anterior yo les cité a dos autores, a Hugo Calderón, ¿verdad? Y también les cité a Calero. Me encantan estos autores porque son guatemaltecos y nos ponen en una perspectiva que solo la doctrina nos puede dar, ¿sí? Miren, a mí me encanta enseñarles a ustedes desde mi propia experiencia, porque me hubiera encantado desde la experiencia de alguien que ha estado ahí directamente en la administración pública, en la asesoría o ejerciendo como funcionario, alguien que haya en su vida plasmado una firma y que haya tenido una responsabilidad por esa firma o que este dictamen, esta acción haya tenido una repercusión en la administración pública. Esto es sumamente importante porque, como les digo, lo podemos aprender aquí platicando o lo podemos aprender ya en la práctica, pero es un poco más complicado, porque para entonces ya tenemos la investidura encima, ¿verdad? Para entonces ustedes ya son ministros, para entonces viceministros, ya está en otro nivel, y entonces ahí ya no podemos darnos el lujo de aprender, sino que solamente podemos ejecutar lo que ya sabemos, poner nuestro conocimiento. 127, ¿verdad? No hay una ley de aguas unificada, no existe, después de 40 años. Y esta es una realidad. Es una que afecta muchísimo porque, bueno, quien no valora o aprecia el agua, ¿verdad? Por allá mi abuelita decía, uno sin luz eléctrica, hija, no tranquilo, no pasa nada. Pero sin agua no podemos hacer nada. O sea, esto va desde el plano privado, muy privado, hasta el ámbito. Imagínense qué pasa cuando no llueve, ¿verdad? Ahorita estamos justamente en estos días experimentando una ola de calor. No me afecta para nada el frío, no me molesta, pero sí siento y me compadezco muchísimo, mucha empatía por aquellas personas que lo odian, por ejemplo. Y me duelen en el alma, me conduelo con ustedes. Puede ser como soportar estos climas a veces. Sin embargo, ser un poquito optimistas, ¿verdad? Guatemala no tiene climas extremos. Sí, imagínense una ola de calor de 45 grados que experimentan en áreas de Asia o al sur de Europa, incluso en algunas áreas son climas en las que una persona, si no tiene la hidratación corriente, se puede en cuestión de 10 años, ¿verdad? Una sobreexposición al sol podría generarle daños a largo plazo, que podrían incluir el cáncer. Guatemala no tiene eso. Hemos llegado a esos extremos tan grandes. Y pues el invierno o los más pocos son extremos, ¿verdad? Todas las personas conocen la nieve. Yo nunca he visto nieve en mi vida, pero me han contado que, o sea, ¿verdad? Es divino ver la nieve un par de días. Y al tercer día la cosa es horrible. Sí, es desesperante. Incluso personas nativas de lugares donde hay nieve. Nosotros tenemos esa gran ventaja. Nuestros climas no llegan a ser un extremo tan grande. A unificar todos estos conceptos. Tiene ciertas acciones, aunque no existe una ley general de aguas. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, ¿verdad? Regulan el impacto ambiental del uso de las aguas y de los vertidos. Hace poco, en este grupo tenemos a una compañera que... Y miren, me gustó muchísimo una noticia que logré ver en el Ministerio de Ambiente y que
La verdad, yo soy muy alejada de las redes sociales y esa noticia me alegró muchísimo. Este era un video, era un reel, que habían logrado rescatar a una cantidad de gatitos. Exactamente no recuerdo el contexto de dónde los encontraron en una situación bastante crítica. Explicaron que los rescatan, los ponen en un proceso posteriormente los castran y cualquier ciudadano, ciudadana, cualquier persona puede acudir al ministerio para adoptar animalitos. Y no solo es con gatos, ¿verdad? Especies que las ponen, ¿verdad? Yo recuerdo hace algunos años, ¿verdad? Yo les había, yo vivo, tuve la dicha de vivir por muchos años en Antigua Guatemala y recuerdo que en una oportunidad encontraron un pelícano. Las personas lo querían apedrear y ya se había pues juntado un tumulto de personas, no sé qué pensaban que era, probablemente no tenían idea que era un pelícano, ¿no? Que era un animal inofensivo y que además de ser inofensivo no se encontraba como en su hábitat natural. Entonces en esa ocasión se acudió a los bomberos municipales, ellos llegaron, salieron apedreados y acudieron a entidades privadas, ¿verdad? En Antigua Guatemala hay una entidad privada que especies exóticas y animales exóticos que por años han sido mascotas y que la gente después se harta, ya no los quiere. Pues el Ministerio de Ambiente tiene ese tipo de proyectos a disposición, cosa que me pareció fantástica. Y entre todos estos proyectos que tienen de saneamiento del agua, que es yo creo el único ministerio que tiene a su cargo algo parecido, ¿verdad? Y que pues hace lo que con los recursos a los que los someten, ¿verdad? Porque finalmente no es decisión. Se encuentra esto, ¿verdad? El impacto ambiental que tiene el uso del agua, el uso desmedido, el uso, porque no es un recurso renovable, pero también sobre todo los peligros que existen en los vertidos, ¿verdad? Ya hemos experimentado a lo largo de la historia diversidad de ecocidios, sobre todo de la industria. El Ministerio de Energía regula con relación a los proyectos hidroeléctricos, o sea, si ustedes quieren no sé, hacer un su emprendimiento así chiquito, de montar una hidroeléctrica, entonces quien tiene que conceder o hacer la concesión de esa agua para producir energía eléctrica tiene que ser el Ministerio. Luego las municipalidades, ¿verdad? Que el decreto 1-2022, que es el Código Municipal, les otorga competencia sobre el abastecimiento de agua potable y al alcantarillado. También les he de mencionar que en 2019 vencía el plazo para todas las municipalidades para que todas tuvieran conectados sus desagües municipales previamente, ¿verdad? A una planta de las aguas residuales antes de verterlas. Honestamente, tengo entendido que nada más 3 o 4 municipalidades cumplieron con esa disposición. Se les ha dado prórroga tras prórroga para que puedan implementar esta forma de saneamiento de las aguas residuales en los municipios, pero creo que no, que lo único que se ha conseguido es que un incumplimiento, más allá de una prórroga, se ha convertido en un incumplimiento expreso. Y por último, el vacío legal, que es que aunque las municipalidades tengan esta regulación de abastecimiento de alcantarillado, también los desagües municipales, el Ministerio de Ambiente crea proyectos, ¿verdad?, de saneamiento ambiental y el Ministerio de Energía y Minas regula que el uso de hidroeléctricas sea regulado y que no sea desmedido. Mientras no exista una ley universal, pues va a ser un poco difícil que se puedan lograr objetivos a largo plazo. Y encima, ¿verdad? Y uno de los objetivos para ello sostenible, fíjense que no estamos hablando solo de derecho ambiental, no estamos hablando del derecho humano universal a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que es un derecho con el cual todas y todos hemos nacido, sino que estoy hablando de ya procesos
regionales de desarrollo sostenible, ¿sí? Esto quiere decir que lo que necesitamos hacer es que las futuras generaciones puedan tener acceso a agua y que también las futuras generaciones que frenen o que regulen el uso desmedido o el mal uso de las aguas. Entonces, esto es sumamente importante porque nos da una perspectiva desde lo jurídico de cómo la administración pública en realidad se relaciona con los ciudadanos, con nosotros, en todos los sentidos. Bueno, aquí encontramos el subsuelo. Esto no voy a entrar como mucho a detalle porque ahí les voy a proporcionar el material, pero es un pilar de la soberanía nacional y por eso decidí colocarlo dentro de las diapositivas. ¿Por qué? Digamos, la superficie terrestre no otorga derechos sobre riquezas orgánicas o inorgánicas, ¿verdad? Sobre los yacimientos de minerales, no nos da eso. O sea, tener el derecho sobre esta capa de terreno que es en el que caminamos, bueno, sería tan importante si no supiéramos que también el subsuelo es propiedad mía. Lo mismo le pasa al Estado, ¿verdad? Si no existiera una regulación específica sobre todos esos bienes preciosos que vienen desde las profundidades de la tierra, entonces no tendría ningún sentido. Sin embargo, bueno, por ahí podríamos entrar al debate sobre cómo funciona en la realidad la explotación minera, ¿verdad? Esos ya son otros 20 pesos. ¿Qué tanto el Estado está recibiendo a cambio? ¿Cuáles son las formas en las que se emiten estas concesiones y demás? Bueno, el dueño originario es el Estado de Guatemala. Es siempre el dueño originario e imprescriptible y absoluto de todos los metales preciosos y toda riqueza. ¿Sí? Por ahí ustedes van a ver que algunas municipalidades, por ejemplo, siempre van a tener un lío con el agua, pero ¿por qué? Porque el agua se mezcla con otro parte de la tierra, ¿verdad? Esto muchísimo, por ejemplo, en áreas cercanas o circundantes a volcanes activos. Volcanes tienen veneno, así les dicen, ¿verdad? Esta es una palabra muy coloquial, pero torrentes subterráneos cercanos a estas áreas. Sin embargo, esta es como de uso humano, no es para consumo humano, porque por lo regular está mezclada con minerales que pueden ser tóxicos para nosotros, pero eso no quiere decir que no se puedan realizar procesos de saneamiento de esta agua y de separar estos componentes tóxicos, ¿sí? Que podrían parecer tóxicos para el consumo, porque podrían ser de gran riqueza para esa área territorial, esa municipalidad, para esa parte del Estado, ¿verdad? El artículo 121, volvemos, este es nuestro caballito de batalla en todas estas dos clases, ¿verdad? El subsuelo, los yacimientos de hidrocarburos, minerales y otras sustancias son propiedad del Estado, ¿sí? Por ahí habrá quienes hayan realizado exploración y explotación minera en áreas privadas, puede pasar. Y luego el artículo, pero originariamente, por eso les decía, es el Estado el que tiene todos los derechos sobre estos bienes preciosos, ¿sí? Hay muchos países que los institucionalizan y bueno, por ahí después los invaden. Institucionalizar bienes del Estado es una de las premisas del socialismo, ¿no? Pero eso es tema de otro curso, no es mío. Bueno, el artículo 125 de la Constitución declara necesidad de la explotación de estos recursos porque no son renovables, ¿no? Que en Guatemala haya petróleo, probablemente. Que en Guatemala haya oro, es muy probable, ¿verdad? Explotación durante más de 60 años en la empresa de níquel. Esto fue en el lago de Izabal. Ellos hicieron extracción de níquel en el lago de Izabal hasta que les dio la gana, por 60 años, ¿verdad? ¿Qué tanto beneficio les representó a Guatemala? Más o menos, según ellos, ¿verdad? Según las ganancias reportadas, el 3%. Nada más, durante 60 años de explotación. Ahí yo leía algunos artículos que mencionaban que el níquel se encuentra siempre cerca de donde hay oro. En teoría, nosotros en este lado del charco, ¿verdad? En América, que para el tiempo de la conquista fuimos tachados de incivilizados, ¿verdad? Se suponía que acá no había metales preciosos, al menos en el área de Mesoamérica. Pero probablemente era que
las civilizaciones o los pueblos originarios de Mesoamérica no atesoraban el oro, ¿no? Ellos apreciaban mucho más el agua que cualquier metal precioso para nosotros, el chocolate, el cacao. Bueno, aquí les coloqué algunos mecanismos de extracción minera que la ley dice y que son se regulan para el aprovechamiento del Estado, ¿verdad? Entonces, estas actividades el Estado las delega a la iniciativa privada, a la alianza público-privada, decía nuestro presidente, ¿verdad? Aquí hay dos fases. La primera es exploración para determinar qué tipo de material mineral o metal precioso se encuentra en esta fase del subsuelo, y luego la explotación, ¿verdad? Los dos son modelos legales diferentes, ¿verdad? Para rectores el Ministerio de Energía y Minas. También para el tema mecanismo es que el Estado otorga licencias temporales de exploración y las licencias ya se convierten en definitivas cuando ya se les permite explotar. Cuando ya estamos seguros que sí hay, ¿verdad? Un mineral o material precioso que es para su explotación o que es de uso útil, ¿verdad? El retorno es tradicionalmente basado en porcentajes de regalías sobre el volumen extraído. O sea, aquí se le deja completa libertad a esta empresa privada. Imagínense esto, aquí venimos a encontrar un amarre entre las dos cosas, ¿verdad? Entre cómo la propiedad de uso privado y el Estado pueden llegar a concordia, ¿sí? Y la ley lo permite. Entonces, el retorno, ¿qué es el beneficio que recibe el Estado? Bueno, es un porcentaje que está basado en esas ganancias que ha obtenido la extracción, la empresa de extracción. ¿Sí? Llegan hasta ese punto, porque durante el periodo de la exploración, ¿verdad? No hay ningún beneficio para el Estado, pero esta empresa tampoco tiene un pago, un retorno, ¿verdad? De ningún tipo, si no está generando nada. Y luego con los hidrocarburos, ¿verdad? Existe una ley específica que es el decreto 109-83. El Estado suscribe contratos de operaciones petroleras. Acá, aunque la ley no lo señala de esa manera, el Ministerio de Energía y Minas también tiene una participación, porque para la licencia de la explotación de hidrocarburos tiene que haber un dictamen favorable por parte del Ministerio de Energía y Minas, ¿verdad? Estudios de impacto ambiental que lo sustenten, ¿sí? Porque el Estado suscribe este contrato. ¿Y quién lo va a suscribir en nombre del Estado? El ministro de Energía y Minas. Entonces, acá esto se hace con petrolera. La producción se supone que se comparte en porcentajes equivalentes y no se otorgan licencias de exploración. Y se suscribe el contrato, se inicia el proceso de exploración y puede que no encuentren nada. Y el contrato suscrito y el determinado, ¿verdad? Todo bien. El artista asume todos los riesgos y costos, por supuesto, ¿verdad? Porque se supone que ya debería de haber un estudio previo, ¿verdad? Debería haber un integral del expediente de solicitud del contrato, ¿verdad? De la contratación. Si llegara a encontrar petróleo comercial, recupera los costos y comparte un porcentaje progresivo de la producción con el Estado. Por donde ustedes lo vean, es lesivo, ¿verdad? O sea, no hay un beneficio real, un beneficio como en cualquier contrato, ¿verdad? En la que yo te doy y tú me das, eso no ocurre con este tipo de concesiones. Y es bastante crítico, ¿verdad? Creo que todo es toda revisión y establecer qué tan viable es que sigan regulándose esto. Por supuesto, hay un ente rector que debería de promover estas reformas, estos cambios que sean para el beneficio del Estado. Sí, esto debería de ser también parte de la agenda del gobierno central, ¿verdad? Y no de ahora, sino para el futuro, porque desafortunadamente todos estos recursos son muy valiosos y son muy productivos, ¿verdad? Que para formar parte de la industria guatemalteca y convertirnos en un país industrializado, tal vez no tenemos como el territorio tan grande, o tal vez no existe tanta riqueza en los suelos, pero no es a que
toda la ganancia, las regalías provenientes de los hidrocarburos quedaran a favor del Estado, ¿verdad? Y para que las futuras puedan gozar de ellos también, de estos beneficios. Entonces, hacerlo sostenible. Muy bien. Hay un impulso para esta reforma, ¿verdad? La idea sería que o sea, el Ministerio de Energía y Minas ha pretendido reformar este decreto que es el 897, por eso les decía, todo tiene que surgir del ente rector. Las regalías estatales son de 100%. Eso es lo que recibe el Estado. Entonces, aumentar las regalías mineras que históricamente se han fijado en un nivel de entre 1 y 3%, la idea sería buscar una equidad, ¿verdad? Que si nosotros le rentáramos un espacio a una persona, una casa, una oficina, una bodega, nosotros propietarios de ese inmueble lo rentamos, pero la renta es de un quetzal, ¿sí? Y la persona ahí puede estar generando, si tiene una bodega, podría estarla subarrendando y generando 2,000, 3,000 o 5,000 veces más de lo que está pagando la renta a mí. Es más o menos eso que representa para el Estado la extracción minera o la de hidrocarburos, ¿verdad? Y acá encontramos, ya podemos empezar a hablar del principio de convencionalidad. Eso sería regulado en el convenio 169 de la OIT. Este es el convenio relacionado con la protección de los pueblos indígenas y tribales de Latinoamérica. ¿Qué pasa? La idea es que, o sea, ya regulado en este tratado internacional, del cual Guatemala es signa su debida aprobación mediante decreto legislativo, acá establece que para poder realizar extracciones mineras de hidrocarburos debería de realizarse previamente una consulta comunitaria. Esto también es congruente, ¿sí?, con los objetivos de la ONU para el desarrollo sostenible. Porque pues, y lo hemos visto, ¿verdad?, que incluso se han formado comunidades en resistencia porque se rehúsan a que estas empresas realicen la extracción o inclusive la exploración, porque saben que su comunidad no va a tener ningún beneficio, sino que muy probablemente van a tener problemas a futuro, ¿verdad? Algunas relacionadas precisamente con el mal uso de las aguas cercanas. Entonces, todas estas cosas son aristas que debería la ley de tomar en cuenta, dejarlas al azar, porque son sumamente importantes. Miren, aquí está una síntesis, ¿verdad? Esta diapositiva va a venir siendo como el corazoncito de lo que hemos hablado en las últimas 2 clases, ¿verdad? El uso público es uso libre, todos lo podemos utilizar y no se puede enajenar. El Estado no lo puede vender, así de simple. Por eso hay que tener cuidado, porque si nosotros encontramos que me quieren vender un terrenito a la par de la puerta de entrada de Tikal, es mentira. No lo compran, no es una buena inversión, porque muy probablemente sea una estafa. Enajenar esas áreas. El uso privativo, ¿verdad?, que corresponde con exclusividad a la administración estatal. ¿Para qué? Bueno, para que funcione, para sus oficinas operativas, para atención a los usuarios. Áreas de uso restringido, ¿sí? El patrimonio privado, que es de dominio absoluto de los particulares. Yo en mi casa puedo hacer lo que me dé la gana, siempre y cuando sea legal, ¿verdad? No puedo distribuir ni producir estupefacientes, por ejemplo, no se puede, ¿verdad? Pero sí puedo en mi casa tomarme un cafecito, no tiene ninguna restricción a la hora que a mí me dé la gana, ¿sí? Entonces, eso es el uso privado. Y ahí encontramos la diferencia entre el uso público, el privado y el privativo. Sí, el privativo va en medio. El uso de las aguas es un dominio estatal, pero su uso es especial, porque lo más importante es que, primero, salvaguardar el agua que es para uso común, como beber, como también abre también para proteger las cosechas. Eso va primero. Y luego ya vienen las concesiones de conformidad con la Constitución. Y luego el subsuelo
todo el subsuelo es propiedad absoluta del Estado, ¿sí? Está explotación o exploración, ¿sí? Ya sea, si es minera, debería de tener definitiva, una licencia provisional que es para la exploración y una licencia definitiva que es para la explotación. Y si una contratación. Todo esto merece una análisis por parte del ente rector con el objeto de promover reformas que sean viables y que lleguen a buen término, ¿no? Para poder regular todas estas aristas dentro del uso de los bienes del Estado, ¿verdad? La Constitución es quien accede, ¿verdad? Quien nos va a decir quién puede proceder, quién hace y quién no hace. Ventaja de la Constitución, como es casi, ¿no? es raro el ámbito que ha quedado fuera de su alcance regulatorio, ¿verdad? Muy bien, entonces ahora les voy a dejar de pantalla para que podamos platicar un ratito. No sé si tenemos alguna duda, algún comentario, algo que quieran que podamos ampliar, algo que quieran corregir. Hoy están muy calladitos. Si no hubiéramos hablado del soporte técnico de Google ni los hubiera visto. Es que ahí estamos concentrados. Están concentradas, qué lindos. Eso me parece muy bien también. Ligda, tal vez yo solo un comentario, pero solo con algo que usted comentó sobre el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Fíjese que está el CONAP, que es el Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Pues la casualidad que mi papá rescató ahí un pajarito, ¿verdad? Y pues como más que todo informativo, ¿verdad? Porque lo estuvimos cuidando y llamamos a CONAP y ellos vinieron a traer al pajarito pues para que lo recuperaran y cuidaran, me imagino yo, ¿verdad? Y ahí tenían varios animales, fíjense que ellos van a rescatar. Oh, qué bonito, gracias por compartirnos esa historia. Dile a tu papá que es mi héroe, que es un crack. Sí, y tú, ¿verdad? Usted. Sí, lo estuvimos cuidando, pero no lo podíamos tener porque mi perrito es muy, no sé, muy celoso, no sé, pero todo el día se lo estuve ahí ladrando y ya se lo quería comer. Pobrecito. Sí, fíjese, entonces solo para que sepan, por si algún día llega a pasar algo, ¿verdad? Pues que está esa opción. Excelente, entonces es el CONAP, ¿verdad? Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Así es. Video que yo vi, tristemente, miren, ya confiar en mi memoria, solo así ya es un poco difícil, pero no recuerdo bien, ellos mencionaron una dirección también que era para el rescate de estos otros animalitos, pero saber que CONAP va a entrar en acción también para este tipo de cuestiones es muy importante. Y creo que, miren, nosotros los abogados tendemos a ser personas con un ego muy fuerte, ¿verdad? Y eso está bien. Ustedes siempre hagan valer su opinión y háganlo de esa manera. Mantengan esa coherencia, esa ecuanimidad. Eso es bueno. Pero es importante que entendamos, chicos, y esto pues ya es muy, muy fuera del curso. Es más bien para el ejercicio de su profesión, para la vida. Recuerden que la justicia no nada más debe alcanzar, ¿sí?, a quienes han estado históricamente cercanos a esta justicia, ¿verdad? La justicia debería de ser provista para todos los seres que habitan esta tierra. ¿Sí? Nosotros no decidimos quienes tienen mejor derecho de habitar el planeta. Es algo demasiado ególatra de nuestra parte. Yo creo que esa conciencia también, miren, se transmite de generación en generación. Si nosotros hacemos un plástico hoy, o sea, la compañera nos acaba de dar una lección de cómo sostenemos el desarrollo de toda una comunidad, de todo un país incluso, ¿verdad? Es de algo tan
tan pequeñito, ¿verdad? Como respetar una vida, como poder alcanzarle ese trocito de justicia y de protección que la ley finalmente es para eso, que es para, ¿verdad? Para poder proteger al indefenso, sea como sea. Y ustedes, miren, el día de su graduación, ¿cierto? A ver, César, y luego les cuento. César. Sí, licenciada, solo como comentaba usted, hablaba sobre los recursos prácticamente naturales del Estado, de que el agua pues es un bien común, vital para toda la población, no importando la clase social, pero me hacía recordar una noticia que creo que ni salió en las noticias, o no sé si yo no la vi, pero como estoy en muchos grupos me apareció a mí la noticia de que hacía referente sobre un señor que se llamaba Bernardo Carl Scholl, que era un maestro dirigente, que fue encarcelado porque él denunció más que todo una hidroeléctrica española, si no estoy mal, y que el dueño es el presidente o es el dueño del equipo del Real Madrid, que desvió también el cauce de agua de su comunidad y fue encarcelado, ¿va? Entonces, la verdad que, y eso creo que fue otorgado por el gobierno de Guatemala. Solo eso quería mencionar, licenciado. Es correcto, es correcto. Toda la línea temporal y lógica que nos has ofrecido es, bueno, reacciones diversas, incluso desde la comunidad internacional. Entonces, y sí, y todo mismo, ¿verdad? Al uso que se le debe dar y la protección a ese uso de las aguas que es tan importante. El problema era que en esa concesión que se había, esa licencia de extracción que se le había otorgado a la empresa minera, ¿verdad? Incluía el uso del agua que se encuentra. Sí, ahí está Florentino Pérez. Gracias, Arnulfo. El río Cabón, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. Es correcto. Si alguien en algún momento de su vida ha tenido la oportunidad de conocer el cauce del río Cabón, es impresionante. Y el nacimiento es una cosa que yo de verdad no puedo describir. Yo les exhorto, y ahorita que viene un fin de semana largo, váyanse a conocer. Es precioso, uno no necesita este país para poder pasarla bonito. Ya vieron que todos estos lugares hermosos son son para que las usemos, para que podamos disfrutar nosotros y que les podamos brindar a las generaciones esa perspectiva y tener ese sentido de identidad, porque eso es lo que muchas veces nos falta. Ya en tinte que no solamente se queda en la letra muerta de la ley, sino que aquí sí podemos ver cómo el aparato estatal funciona y tiene que seguir funcionando el ejecutivo. Entonces, aquí nos tenemos la oportunidad, si nosotros somos asesores, administradores públicos, la oportunidad de poder hacer cambios radicales que se van a poder ver en el futuro, que van a ser sostenibles, porque definitivamente la administración pública ha tenido que darse a cambios radicales desde la tecnología hasta atender las disposiciones de la Agenda 2030. Aquí tenemos muchísimo que ver. Yo por ahí tengo unas activas de un curso que hace muchos años en la universidad. Les voy a compartir esas diapositivas. Les he de decir que en ese tiempo yo no era tan tecnológica como ahora, pero abordan todo el tema de la Agenda 2030 y de los objetivos del programa de las Naciones Unidas para el desarrollo sostenible. Recuerden, chicos, que todo lo que hacemos tiene que tener un eco en el futuro. El ejercicio de la profesión del derecho también esa perspectiva, la perspectiva de que podemos generar cambios sustanciales para las futuras generaciones, ¿verdad? Yo estoy consciente que mi generación se quedó dormida y que le quedó a deber a ustedes, que son y jovencitas, les quedó a deber un montón, pero, ¿verdad? Este momento es guiarlos sobre lo que ya existe para que podamos llegar a puntos a los necesariamente tengamos que llegar, para llegar a lograr por lo menos lo necesario, ¿verdad? Lo mínimo. Bueno, si ya no tienen comentario,
a dar por cerrada esta sesión, ¿verdad? Y nos seguimos platicando el día lunes. Ya creo que... ¿Sí? ¿Me escucha? Sí. Fíjese que yo tengo una cuestión y, bueno, no sé si sea correcto, pero considero que la extinción de dominio también es una forma en la que el Estado puede adquirir los bienes, ¿verdad? Entonces, Correcto. yo hace poco, tal vez hace unos meses, escuché que un juez ordenó que se le devolviera una propiedad que estaba en uso de la Policía Nacional Civil a Otto Pérez Molina, creo. Entonces me causa duda en qué momento esas propiedades pasan a ese estado en el que ya no son transmisibles, inembargables, ni inalienables. Bueno, es una excelente pregunta. Mira, pues, el proceso de extinción de dominio es parte, ¿verdad? Es materia eminentemente del derecho penal. Pero el proceso de extinción de dominio, para no hacerlo muy largo, ¿verdad? Es un proceso que tiene dos fases, ¿sí? Dentro de él mismo, así como el proceso de tres, ¿verdad? La etapa, la etapa de instrucción, la etapa intermedia, que es una sola audiencia, y el debate o el juicio, ¿sí? En el proceso de extinción de dominio, este proceso nace, ¿sí? Acá, de una sentencia, ¿sí? Incluso podría como medida cautelar. Puede ser cualquiera de las dos. Entonces, el juez contralor en el proceso de extinción hace ciertas valoraciones, pero una cuestión sumamente importante. Recuerden que en todo proceso existen solamente dos instancias, ¿verdad? ¿Qué ocurre si, por ejemplo, el proceso de extinción de dominio se rige principios, uno de ellos es el peligro en la demora, entonces podría ser que también surgido porque mira que hay un enorme donde yo creo que están cultivando marihuana, o miren, este predio tienen un montón de vehículos robados, la podría entrar y todos esos vehículos mientras se averigua si están o no, si cuentan con un registro legal. Entonces, también tiene esta tercera arista. ¿Qué pasó con el caso? Sentencia condenatoria, pero que esta sentencia condenatoria en casación, sí, yo no me quiero meter al proceso penal, patojos, porque me fascina y ya no lo suelto de aquí saber a qué horas. Pero en la acción de la sentencia quedó sin efecto parcialmente. Y dentro de ese sin efecto parcialmente se encontró que algunos de estos bienes que le fueron extintos de dominio había adquirido con patrimonio que no venían de fines ilícitos. El segundo principio que rige a la extinción de dominio, ¿verdad? Que es la proveniencia ilícita. Entonces, en este caso, al haber siempre dos instancias en todos los procesos judiciales, siempre se corre el riesgo, ¿verdad? Que al caso penal existe la casación también en lo civil, cuando casamos dos sentencias, en el amparo, la Corte de Constitucionalidad decide retrotraer todo hasta hace hasta 2016, todas las actuaciones, lo puede realizar. Entonces aquí, esto fue un pulso más jurídico que otra cosa, probablemente también tiene un aspecto muy contable dentro de esto, en el cual el juez decidió que sí se había logrado determinar que este bien se había adquirido de forma lícita, ¿verdad? Entonces, sí, ya estaba en uso de la policía, la mayoría de los bienes en extinción de dominio, yo no se los comenté como tal, como la forma en que adquieren los bienes, porque para empezar es una excepcionalidad, pero es cierto, tú tienes toda la razón, es una forma en que el Estado adquiere bienes, el asunto es que es una forma de adquisición de bienes limitada, porque la ley establece que todos los bienes extintos de dominio van a ser propiedad del organismo judicial, ¿sí? O del Ministerio de Gobernación, en ese orden de prelación. Entonces es bien curioso, ¿verdad? Que el organismo judicial sea quien decida el proceso o que conozca el proceso de extinción de dominio, que al final sea a quien se le va a beneficiar con esos bienes. Es un poco rarito, ¿verdad? La ley de extinción de dominio, aunque es parte o es con veces es extinción de dominio, o decir una materia que, aunque depende directamente de la materia, porque eventualmente tiene que probarse la ilicitud de la proveniencia de los bienes o de el dinero con el cual se adquirieron,
es una jurisdicción única, es sui generis, ¿verdad? Por eso se dice que dentro de la pirámide de Kelsen existen en Guatemala dos, que sería la ley de extinción de dominio, porque va a tener una aplicación especial, ¿verdad? Es única, es una instancia única. Y la ley del organismo judicial que contiene sus comunes a todas las materias, ¿verdad? No sé si con eso resuelvo tu pregunta. Sí, gracias, licenciada. Bueno, de repente nos vemos por ahí en Derecho Penal, sería maravilloso en procesal penal. ¿Alguien más? Muy bien. Yo pensé que Entonces, de repente nos mirábamos en torre de tribunales. Dios nos libre. No. Ya les dije que Litigando. yo ya no litigo hace algún tiempo, pero pues de pronto, ¿sabes? Esta carrera es así bien bendita. Entonces sí, porque no, ¿verdad? Nos podemos encontrar y hacer defensas conjuntas, eso estaría muchísimo. Porque, o de repente nos encontramos en torre de tribunales, yo litigo, ustedes ya de jueces, de magistradas, en el grupo de los 13, qué maravilloso. Qué orgullo me va a dar verlos a ustedes. Así será. Muy bien. Bueno, chicos, el lunes les confirmo si vamos a tener a la invitada o no para platicar ya en la específica de Guatemala. Que sí, yo creo que sí va a ser posible, pero no se los quiero dar de una vez ahorita porque de pronto pueden variar, ¿verdad? Entonces, los estaré viendo el día lunes. Disfruten su descanso largo, ¿verdad? Para quienes tengan que trabajar, bendiga abajo, enorme bendición, y espero que tengan turnos bonitos y tranquilos y vayan a disfrutar, pues lo hagan con su familia con mucha precaución. Con mi cariño para usted, licenciada. Solo les voy a tomar la foto. A ver, ya. Ahí está. Listo. Gracias, chicos. Muy bien. Licenciado. ¿Qué pasa? Feliz noche, Ligda. Gusto saludarle. Buenas noches. Que